La creatividad gráfica dentro de informativos forma parte del mismo colectivo. Pero siendo del mismo campo, forma un mundo aparte, es un apartado aparte. La inmediatez del uso de los productos que tienes que hacer o crear es lo que la marca. Nos encontramos con una diferencia básica, que es que diseñar la cabecera y la imagen gráfica aplicada a un programa que tiene una fecha prevista, con una antelación y una aplicación y una durabilidad X, como son cualquiera de los programas culturales o lo que sea de la televisión, tiene unas necesidades gráficas que se crean, pero también tienen un timing y una historia. La creatividad gráfica aplicada para lo que es el diseño gráfico en informativos tiene unas premisas previas que son la creación de una imagen, de un cuerpo corporativo, de imagen corporativa modulada, que la puedas utilizar luego, como es en cualquier programa. Lo que pasa es que a la hora de aplicar esto, el uso que se hace es diferente, porque va en función de la necesidad que se crea para ello. Entonces, ¿qué tenemos? Tú tienes una serie de elementos gráficos precreados y predefinidos que se han estudiado en una línea gráfica. Y la aplicación te la da a la necesidad. Es decir, tú puedes tener unas gráficas económicas, de economía, unos mapas de localización de espacios y de lugares, y los puedes usar de una manera u otra en función de lo que necesites. Todo va también en función de si lo que te piden es un evento que ha sucedido ahora y que se tiene que emitir y explicar de aquí a 5 minutos, o si es un evento previsto. Por ejemplo, el tema de la financiación. Tenemos que hacer una serie de soportes gráficos para los temas de financiación. Habrá las gráficas de lo que es el contenido en cifras, lo que es el tema de las declaraciones, lo que es el tema de opiniones según los partidos, de las posibilidades, etc. Todo esto está supeditado siempre a que las previsiones son inesperadas. Es decir, puedes esperarte, lo estamos viendo ahora en este momento, puedes esperarte que si tienes que hacer un programa sobre financiación, te pidan cifras, etc. Y de repente surge un tema que era un tema secundario o terciario y pasa a ser el principal. ¿Y esto qué implica? Pues que todo lo que tenías previsto lo puedes utilizar o no. Es totalmente efímero, utilizable o no. Y después, además, tienes que crear una cosa con un timing absolutamente inesperado y por debajo de lo que sería normal. Y utilizarlo y usarlo como herramienta principal de explicación del tema. El soporte gráfico en la información de la televisión se está convirtiendo ahora en una herramienta, sobre todo para los redactores, muy importante. Se ha pasado de ser una cosa excepcional. El redactor creaba un contenido con unas imágenes, si las tenía, y a partir de aquí añadía elementos para ampliar una información cuando el contenido del tema era un poco especial. Y ahora se está girando hacia el lado de decir, no que el planteamiento del reportaje esté en función del grafismo, pero que el grafismo tiene que formar parte del reportaje. Porque es lo que siempre el espectador está acostumbrado a ver, a ser ayudado gráficamente para entender los temas, sino que además amplía y explica informaciones que realmente, por ejemplo, en el campo de la economía, son difíciles de entender, incluso para los mismos redactores. Esto es una cosa que cada vez no es que vaya ganando terreno, pero realmente está cogiendo un peso y una importancia determinante. El diseño gráfico aplicado a televisión tiene un hermano que es el diseño gráfico aplicado a la información de la prensa escrita. Y los periódicos, si miramos periódicos de hace 20 años,
estaban muy escasos de gráficos, de explicaciones gráficas. Aunque fuera una gráfica de fiebre para decir cómo habían ido los niveles de los precios del 94 hasta el 2002. Era extraño encontrar un periódico que, aparte de fotos, tuviera gráficos. Hoy en día los periódicos, lo vemos, están volcándose y están girando muy claramente a explicaciones gráficas, a interpretaciones gráficas de los contenidos. Y esto lo ha aportado el hecho de que el desarrollo técnico lo ha hecho posible. Se ha encauzado él mismo hacia aquí. Mi experiencia me dice que cuando se empezó, en mi caso, en la empresa en la que estoy, empezó con formatos muy básicos. Es decir, cuando tenías que hacer una clasificación de fútbol, lo tenías que hacer con letraset. Tenías que coger un papel, calcular las distancias, cuántos equipos habían y esperar hasta el último momento, cuando recibías la información, para saber si era una X o un 2. Esto, una parte de la gente que estaba desarrollando programas informáticos lo fueron encontrando. Sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, se crearon unas máquinas que eran las primeras, la Chiron famosa, que luego les dio nombre a los operadores de caracteres. Les llaman Chironitas, que permitía hacer una clasificación. Como lo que para nosotros ahora es un Excel, que es una cosa, todo el mundo la conoce y pronto no la conocerá nadie porque aparecerá otra más moderna. Pues evidentemente el desarrollo tecnológico a nivel de software y de hardware, evidentemente para soportar este software, ha influenciado, ha permitido el desarrollo en la aplicación gráfica. Evidentemente, si se hace una observación rápida de lo que es la historia en los últimos 25 años, el salto es brutal, es muy fuerte. Yo diría que la tecnología hoy en día, y hablo del medio gráfico de informativos, la tecnología hoy en día permite hacer una imagen gráfica y unos elementos gráficos muy sofisticados. El que lo limita es la inmediatez. Tienen que ser prácticos en la aplicación del tiempo. Cada vez el límite de posibilidades a nivel de integrar imágenes, o hacer movimientos, o hacer creaciones, hacer interpretaciones de un concepto a interpretaciones gráficas, el límite está cada vez más lejos. El límite lo pone uno mismo, diciendo, no, yo necesito que esto corra hasta aquí. Y no hace falta que se desarrolle una imagen gráfica demasiado cargada, sofisticada, etc. Porque lo que necesito es que principalmente lo que yo pongo en pantalla sirva para entender y para explicar y ampliar un concepto. Que de hecho es la aplicación gráfica del diseño gráfico en los medios de comunicación, en la televisión en concreto. Es la interpretación de un concepto en un formato gráfico. A veces el más sintético y el más sencillo es el más complicado. Y las aplicaciones técnicas y los programas informáticos te ayudan. Pero tampoco es necesario emborracharse con esto. Han existido siempre unos tótems gráficos. Los informativos, durante muchos años, todos los informativos eran, o una gran parte de los informativos, iban a azules, porque era un color que conceptualmente daba seriedad, credibilidad e información. Igual que las empresas que vendían café iban todos a colores tostados, y las empresas que vendían otras cosas iban a blancos. Esto se está rompiendo. Ya se han podido ver informativos que todo el plató y toda la información están sobre una base blanca. En su momento, esto es una innovación. Y habrá habido gente que habrá dicho, ostras, ¿qué está pasando? Hay unas líneas básicas. Sobre todo, digamos que hay escuelas. Lo que es Estados Unidos tiene una manera muy determinada de hacer televisión.
Porque hay una cultura muy arraigada, que es una cultura que la tienen muy clara. Utilizan tipografías muy recargadas. Los movimientos siempre son muy excitantes, muy apretados, y es porque quieren dar una sensación de inmediatez. Si comparamos la televisión norteamericana con la televisión británica, es lo mismo. Lo que pasa es que es más limpio, más... En fin, uno se implanta en el otro. Y nosotros estamos en una dirección y en otra. Pero yo creo que nosotros hacemos una aplicación más afectada por el clima, me imagino. O sea, la frescura tal vez y los cierres. Yo he visto cierres y hemos hecho cierres de informativos que estoy convencido que ni en la BBC, ni en la NBC, ni en la ABC se podrían o se habrían hecho, porque se salen un poco de los canons. Pero que si es verano y es el día de San Juan, se pueden permitir, porque nosotros aquí tenemos el día de San Juan, por ejemplo. Entonces son giros especiales y elementos especiales que se pueden aplicar dentro de lo que es la seriedad de la información. Evidentemente, dentro de unas pautas. Pero sí que hay unas pautas, unos tótems marcados que están, pero que acostumbran a ser cambiados continuamente. Si estamos pensando ahora en una nueva línea gráfica para un informativo, probablemente observaremos que es lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Miraremos lo que han hecho los últimos 5 años las otras cadenas y nos iremos por un camino intermedio entre todos, que no sea ninguno de los que se han pisado hasta ahora para poder hacer una aportación nueva. Gráficamente, siempre, por encima de todo, respetando lo que es la base, que lo que buscamos es ampliar gráficamente la información que se da y hacer atractiva la información. Yo pienso que es una pauta que no se pierde nunca.